¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la Asamblea de Madrid. La Asamblea de Madrid es una de las 19 cámaras legislativas que hay en España, el Congreso, el Senado y las 17 comunidades autónomas, junto con las dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. El Parlamento Autonómico de la Comunidad de Madrid representa a los habitantes de la región, ejerciendo la potestad legislativa. Aprueba los presupuestos del gobierno regional y controla e impulsa la acción política y de gobierno. La actual legislatura de la Asamblea de Madrid comenzó el 13 de junio de 2023 y está compuesta por 135 diputados de los distintos grupos políticos, lógicamente, que consiguieron representación parlamentaria en esos últimos comicios. Y los escaños están distribuidos de la siguiente manera: Partido Popular, 70 escaños, Más Madrid, 27, el PSOE, el Partido Socialista, 27 y Vox, 11. El resto de formaciones no sacaron representación. El número de diputados que conforman la Asamblea pues es variable, determinándose la cifra para cada legislatura en función de esta regla. Un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de la población del año anterior, como es lógico. La Cámara se rige por la mesa, que está formada por el presidente, los vicepresidentes y los secretarios. Bueno, pues en el programa de hoy conoceremos cómo es el funcionamiento de esta Cámara, cómo está estructurada, cuántas comisiones tiene, cómo es el día a día de los diputados y cómo los distintos grupos políticos ejercen su labor de control al gobierno de la Comunidad de Madrid, que, como todos ustedes saben, está presidido por Isabel Díaz Ayuso. Además, como acaban de celebrarse las elecciones al Parlamento Regional Gallego, pues me gustaría que comentáramos los resultados en los que, como todos ustedes saben, el Partido Popular ha revalidado por quinta vez su mayoría absoluta. Y también me gustaría saber por qué en unas autonomías se celebran elecciones a la vez que las municipales y en otras, como por ejemplo Galicia, no están sujetas al mismo calendario electoral. Bueno, pues para hablar de la Asamblea de Madrid y lo que representa para todos los madrileños y también de las elecciones gallegas, como les decía, me acompaña el diputado del Grupo Popular y secretario primero de la Mesa de la Asamblea de Madrid, Francisco Galeote. Señor Galeote, muy bienvenido a nuestro programa, un placer. ¿La primera vez que nos visita? Eso es, un placer, Mabel, estar aquí contigo, coincidir contigo en este programa y estoy encantado de compartir este rato con vosotros. Bueno, pues ya que me ha llamado de tú y es muchísimo más joven que yo, pues continuaremos hablando de esta forma tan coloquial. Vamos a ver, a mí me gustaría que habláramos de la Comunidad de Madrid, de lo que representa para los ciudadanos, pero como las elecciones han sido recientemente y es un tema también muy importante, pues a mí me da igual, ¿por cuál de las dos empezamos? Por la que quieras, no hay ningún problema. Bueno, pues hablamos... Los dos temas me apasionan y me encantan. Hombre, claro, estar en la Asamblea de Madrid es un lujo, o sea que... Pues vamos a empezar por la Asamblea. Ningún problema. Pues venga, pues empezamos por la Asamblea de Madrid. ¿Cómo funciona la Asamblea? Yo decía que hay 19 cámaras legislativas, junto con el Congreso y el Senado, y las 17. Y luego están las dos comunidades autónomas, las dos ciudades autonómicas, Ceuta y Melilla, que no dependen de ninguna comunidad, dependen directamente del Estado, del Gobierno. Son ciudades autónomas, tienen su régimen propio, que funcionan como ayuntamiento y Cámara Legislativa a la vez. Además estar en el Parlamento es realmente impresionante, ¿no? Porque al final, si a cualquiera de nosotros nos pidieran que explicáramos qué es la democracia misma, ¿no? Y en un ejercicio de reduccionismo nos plantearan a través de un dibujo, de una figura, todos diríamos un Parlamento, ¿no? El Parlamento es la democracia misma, es la esencia de la democracia. Pues sí. Desde luego, puede que con un Parlamento no haya democracia, pero en democracia no puede existir sin un Parlamento, ¿no? Esto es así desde que conocemos la democracia liberal, ¿no? Desde el siglo XVIII. Es verdad que con el desarrollo que ha habido en estos 200 años, donde igual hemos pasado de un concepto de diputado individual a una democracia de partidos, pero la esencia del funcionamiento viene a ser el mismo, ¿no? Los fundamentos democráticos que se ven en los parlamentos son iguales desde el comienzo de la época democrática, ¿no? Y en la Asamblea de Madrid funciona como cualquier otro parlamento, donde los diputados, en representación de los electores, que son los ciudadanos, pues ejercen labores tan importantes como debatir sobre problemas realmente esenciales, acordar normas que al final nos van a regir a todos como sociedad y controlar al gobierno. O sea, imagínate que tres funciones más importantes, ¿no? Fundamentales. Primero, la representación de los ciudadanos, que nos queremos sentir representados por nuestros políticos, me parece fundamental.
pero el control al gobierno también. Pero en todas las instituciones, que no en todas se puede ejercer. Exacto, ahí las mesas de las cámaras tienen como objetivo velar que este control al gobierno se realice dentro de las normas reglamentarias y con cierto orden, ¿no? Para que el control sea efectivo debe de hacerse de manera ordenada, y en eso es lo que las mesas de los parlamentos deben de encauzar su labor, ¿no? He visto que la Asamblea de Madrid está compuesta, la mesa, digamos, está compuesta por el presidente, hay más de un vicepresidente. Tres, exactamente. Tres, y luego están los secretarios, que hay 4, ¿no? Hay 3 también. Para que los miembros de la mesa sea un número impar, son 7 miembros que se eligen al comienzo de la legislatura y en función de la elección propia que hacen los diputados en la Cámara. ¿Y cómo se eligen? Pues a principio de legislatura es la primera cuestión que se aborda. Los diputados votan en función de unas reglas que previene el reglamento, y se elige primero al presidente, luego se eligen los vicepresidentes y luego los secretarios, siempre con unas normas de alguna manera de representación, por lo que decíamos, ¿no? Al final la democracia de partidos se intenta que todos los grupos, como así sucede en la Cámara de Madrid, estén representados, ¿no? Entonces hay miembros en la mesa de la Asamblea que en su adscripción pertenecen a cada uno de los grupos que están representados en la Cámara. Aunque en tu labor no representas a ningún grupo, pero sí que todos los grupos tienen algún representante en la mesa de la Cámara. Y el presidente, bueno, pues tiene la función, entre otras, de controlar en los plenos que se mantenga el orden, que se cumpla la ley, que, en fin, que el desarrollo del propio pleno pues sea según marca la legislación. Exacto, la labor del presidente es de las más difíciles, ¿no? Es controlar todos los jueves que de manera ordenada y conforme al reglamento pues los diputados puedan ejercer su labor con todas las garantías, ¿no? Pero a veces no se lo ponen fácil, o yo me incluyo como diputado también, no se lo ponemos fácil y realmente tiene una misión complicada. Yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo por hacer las tareas que tenemos como parlamentarios, pero desde, en fin, con un poco de sosiego, con un poco de prudencia y ser conscientes de dónde estamos, ¿no? Tampoco excedernos en a veces que la política moderna, la política que se transmite por televisión lleva a una excesiva a veces teatralidad, ¿no? en los diputados a la hora de ejercer su labor, y yo creo que eso tampoco ayuda demasiado, ¿no? Cada uno tiene el derecho de hacerlo como considere, por supuesto, pero creo que es más efectista que efectivo. Pues sí, no conduce a nada, es el querer tener el minuto de gloria en la pantalla no es bueno. No es bueno, pero tampoco es bueno lo que se hace, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, que no se permite ni tan siquiera terminar las frases a los portavoces de la oposición o a los representantes de otros grupos políticos. Hemos visto que la presidenta Francisca Armengol o sea, es que ella es orden y mando, y tampoco creo que eso sea bueno. Yo he visto otros parlamentos del resto de autonomías y esto no pasa. Bueno, conviene abstraerse, como te decía Mabel, del grupo al que perteneces o de dónde vienes, ¿no? Cuando ejerces como presidente, yo creo que debes de poner por encima que tu labor se desarrolle con toda ecuanimidad, por encima de la lucha de partidos, y que al final veles porque el debate se propicie en términos democráticos, en términos políticos, pero no seas una parte más del debate, ¿no? Yo creo que nuestro presidente lo hace realmente bien, facilita mucho las cosas, y además ayuda y propicia que los grupos minoritarios de la oposición hagan su labor, pero que también el gobierno, cuando responde, haga la suya, y que todos al final el funcionamiento de la Cámara sea en términos bastante razonables. No pasa en otros sitios, eso es cierto. Hombre, claro que no pasa. Yo puedo dar fe de ello porque suelo ver las sesiones de control, tanto la de la Comunidad de Madrid como veo las del Gobierno, por supuesto que sí. Yo me gustaría que nuestros espectadores y en definitiva todos los ciudadanos sepamos realmente cómo funciona la Cámara, porque todos vemos el día del Pleno, que es lo que se suele retransmitir, pero están las comisiones, hay varias comisiones de distintas áreas. ¿Cómo funcionan? ¿Y qué función tienen? ¿Son necesarias? Bueno, efectivamente la parte más visible, lo que todos vemos de los plenos de las cámaras son los plenos, ¿no? Los días de pleno, que es muy importante, pero igual no es lo más importante que pasa en la Asamblea de Madrid. En la Asamblea tenemos 19 comisiones, ni más ni menos.
De las 19 comisiones, 15 tienen funciones legislativas, es decir, las leyes nacen ahí, las leyes se desarrollan ahí. En las propias comisiones. Exacto, el trabajo en comisión es fundamental para debatir las leyes que luego se van a aprobar en el Pleno, ¿no? Luego hay otro tipo de comisiones pues, que prevé el reglamento, que son de control, pues por ejemplo la de vigilancia de las contrataciones, por ejemplo la de Radio Televisión Madrid, por ejemplo la de participación ciudadana, y ahora hemos creado una de estudio que es muy importante en relación a el ámbito de la tecnología y menores, que es algo que preocupa bastante. Acaba de comenzar su desarrollo y esperemos que lleve a buenas conclusiones. Bueno, ¿y cómo funciona una comisión? ¿Todos los diputados están, o la mayoría, están en las distintas comisiones? En todas las comisiones, sé que están todos los grupos representados, pero claro, ¿cuántos hemos dicho que hay? 135, ¿no? Diputados. Claro, hace que los 135 no pueden estar repartidos. Sí, porque la composición de las comisiones al final es una representación equitativa a la que hay en el Pleno, ¿no? Cada grupo está representado en función de su peso en el Pleno. Así que los diputados no solamente están en una comisión, sino que están en varias. Y a algunos les toca estar en 2, en 3 o en 4 comisiones, ¿no? O sea que ahí el trabajo es muy intenso. Y desde luego muy importante, porque al final, como digo, no solamente los diputados trabajan en las comisiones, están asistidos por letrados de la Asamblea, que son profesionales de primer nivel, de primer orden, que además ayudan a que la técnica legislativa sea buena, a que los debates políticos, en términos políticos, se mantengan en ese tenor, pero que cualquier problema, cualquier cosa que haya en el desarrollo de una ley, pues sea corregida al momento, ¿no? O sea que es una labor realmente importante. O sea que si en esa comisión se hace una propuesta, lógicamente la tienen que ver los letrados, porque no todos los que estén en las comisiones son juristas y pueden estar proponiendo pues una ley que luego no cabe. Como por ejemplo pasa con la amnistía. Exacto. Una ley que proponen, pero que luego llegan los letrados, en este caso los magistrados, y dicen que no cabe. Ese es un buen ejemplo, exactamente. Cuando una ley es manifiestamente inconstitucional, es obligación de los letrados que asisten a las comisiones levantar la mano, ¿no? y explicar y dar la alarma de que esto que pretende aprobar no cabe en nuestro marco constitucional o, en el caso de Madrid, en el marco estatutario. En Madrid, como hemos sido más razonables a la hora de llevar iniciativas, no tenemos este tipo de problemas de momento, ¿no? Eso iba a preguntar en el Parlamento de la Nación vemos que van por otros lados. Pero conviene a los letrados de las comisiones hacerles caso, porque son quienes realmente saben, que tienen un juicio crítico y un juicio jurídico realmente estimable para que la ley pueda aprobarse con todas las garantías. ¿Los letrados cómo son elegidos? ¿Son por oposición o los eligen los grupos políticos? ¿O cómo no, los letrados son funcionarios de la propia Asamblea y su adscripción a cada una de las comisiones se encarga la Secretaría General, ¿no? Se encarga la Secretaría General de la Asamblea, quien distribuye a cada letrado en comisión en función de su competencia y su capacidad. Entonces ahí todos tienen una especialidad muy importante en la comisión que llevan. O sea, no es esto de que yo pongo yo pongo aquí al fiscal general del Estado, porque la fiscalía ¿de quién es? Pues eso. Exacto. No, esto aquí no. Aquí los partidos tienen poco que decir, los grupos políticos no tienen, de hecho, nada que decir. Lo decide directamente la propia Asamblea. Y luego, bueno, pues, porque podemos tener la idea equivocada, como solo vemos los plenos, pues de que van al pleno, votan, hacen propuestas, tres o cuatro cada cual y ya está. Pero no, hay algo más. No, los diputados tienen una agenda bastante apretada. Primero en comisiones, que como hemos visto, 19 sí. No son un número pequeño ni mucho menos, y luego cada sesión de la comisión se divide en muchas cosas. Hay muchas cosas que se hacen en comisión y que la gente no ve o no ve tanto. Pero nos gustaría saberlo. Bueno, por ejemplo, pues en esta que explicaba en relación a la tecnología en los menores, que es un asunto importante, relativamente reciente, pero que de mucha trascendencia, pues ahora los grupos están decidiendo qué especialistas van a llevar para que puedan llevarse a cabo las diferentes comparecencias, escucharles, plantear estas cuestiones y ahí sacar un buen dictamen, ¿no? Un dictamen informativo sobre la cuestión y que ojalá termine en una norma posterior, una norma jurídica, en función de lo que se haya podido ver ahí, ¿no? Y luego esto se transmite al propio equipo de gobierno, por ejemplo, en educación. Por ejemplo, pues la Comisión de Educación estudia, plantea, ya damos por hecho que las propuestas que han hecho han sido valoradas por los letrados y están correctas, y esto entonces se lleva al Pleno. ¿Y esto luego se recoge por parte del Gobierno de la comunidad? Bueno, por supuesto, en el ámbito legislativo cualquier norma que se aprueba obliga al Gobierno
Y además es que en las comisiones no solamente se hace normas, no solamente se hacen leyes, en las comisiones también se lleva una parte muy importante de control al gobierno, ¿no? Una parte importante del día a día de las comisiones es el control al gobierno. Por las comisiones pasan todos los cargos de la Comunidad de Madrid a explicar en el ámbito de su competencia qué hacen, ¿no? A petición de los grupos. Los grupos presentan una batería de iniciativas, de preguntas, de interpelaciones, de mociones, y los responsables políticos tienen que ir obligatoriamente, de manera obligada, a comparecer allí y a dar cuenta de lo que hacen, ¿no? O sea que las comisiones también son un ámbito muy eficaz y muy efectivo para el control al gobierno, entendido gobierno como sentido amplio, ¿no? Sí, claro. Y si el gobierno hace una propuesta pues cuando la presidenta se reúne con sus consejeros y dice, bueno, pues vamos a aprobar lo que quiera que fuere. Por ejemplo, esta nueva comisión. Pues bueno, esto nace a propuesta de los grupos, de los propios grupos pues políticos. Vamos a centrarnos en algo, pues en educación vamos aquí a reforzar la lengua y las matemáticas. En el ámbito legislativo, la iniciativa del Gobierno es a través del proyecto de ley, y lo que se hace es registrar un proyecto que viene del Consejo de Gobierno, y a partir de ahí se inicia el trámite parlamentario. A partir de ahí se lleva al Pleno, que lo toma en consideración. Si pasa ese trámite la norma, pues se inicia el trabajo en comisión. Empieza un periodo para... O sea, que la presidenta de la comunidad no puede decir, bueno, pues yo voy a hacer una ley para educación, ponía yo de ejemplo, o cualquier otra. No, de hecho, y la entonces, Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad sí. de Madrid no tiene esa capacidad legislativa como sí tienen otras comunidades autónomas. No existe el decreto ley en la Comunidad de Madrid. Nuestro estatuto no lo prevé. Entonces, cualquier norma de la Comunidad de Madrid tiene que ir primero a la Asamblea, bien a iniciativa de los grupos o bien a iniciativa del Gobierno. Pero el decreto ley como tal, como iniciativa legislativa del gobierno autonómico, en Madrid no existe. O sea, que tiene que presentarlo en la Asamblea, y es previo paso por la Asamblea cuando la ley entra en vigor. Pues igual si no existiera tampoco en el Congreso de los Diputados, no se aprobaría por decreto ley todo lo que se aprueba sin pasar por el control de la Cámara. A mí me parece muy bien que se pase todo por el control de la Cámara. Desde luego. De la que quiera que sea. Exacto. Además, los decretos leyes, aunque se puedan aprobar por un gobierno, tienen que ir a la Cámara, incluso también en el ámbito nacional, ¿no? El gobierno tiene obligación de en 30 días llevar el decreto a la Cámara para que sea convalidado. Es verdad que en este gobierno, que en términos democráticos deja mucho que desear, generalmente ha olvidado que la Cámara Legislativa es el Congreso y se dedica a gobernar y a legislar. Pero sí, yo lo he visto. Aquí es yo, como Juan Palomo, yo me lo guiso. Total. Y yo me lo como. No sé, porque quiero que le dediquemos tiempo, no sé cuánto tiempo nos quedará, pero quiero que le dediquemos tiempo a las elecciones gallegas, que hagamos un resumen de lo que ha sido y de lo que esto supone, que es mucho más importante de lo que puede parecer. No sé si queda algo pendiente relativo a la Asamblea de Madrid que queramos comentar a nuestros espectadores. Bueno, ahora mismo que hemos acabado de terminar las elecciones gallegas, donde ha surgido un nuevo Parlamento autonómico, es verdad que, claro, yo por ejemplo me veo muy reflejado en cuanto a que ahora, con la mayoría absoluta que ha sacado el señor Rueda, el grupo parlamentario allí va a tener muy fácil, por ejemplo, aprobar unos presupuestos, que es una norma básica que aprueban los parlamentos, y que en Madrid, por la experiencia que hemos tenido últimamente, ahora hemos podido aprobar unos presupuestos, pero gracias a la mayoría absoluta que hemos obtenido. Antes hubiera sido bastante complicado, ¿no? ¿Por qué pasa si no apruebas los presupuestos? ¿Se pueden prorrogar cuántas veces? Se pueden prorrogar. ¿Sí, todas las que quieras? Claro, pero el problema es que ahí la dirección política que uno tiene prevista no puede llevarla a cabo, porque evidentemente no tiene partida presupuestaria con la que hacer las cuestiones políticas que considera que son necesarias, ¿no? Entonces, seguramente la norma más importante que se aprueba en un Parlamento anualmente. Por eso hay gobiernos que, al no poder aprobar los presupuestos, pues caen. Exacto. De hecho, en otros países la no aprobación del presupuesto conlleva la caída de un gobierno. Viene a asimilarse en técnica parlamentaria una especie de cuestión de confianza del gobierno, ¿no? Si un gobierno no es capaz de plantear unos presupuestos y aprobarlos en la Cámara, se entiende que decae la confianza de la Cámara y están obligados a convocar elecciones. En España esto no es así, se pueden prorrogar sin más, pero bueno, ese sin más tiene muchas comillas, porque es un problema político importante no poder aprobar unos presupuestos. Sí, ¿no? Porque como he leído el otro día que el gobierno de Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez sin gobierno, él mismo, está planteándose prorrogar los presupuestos porque ve difícil poder encajar con las peticiones de Puigdemont. Él quería ser investido. Ahora ya, como es potestad de él volver a convocar elecciones, pues una vez que ha sido investido, pues aprueba, los prorroga dentro de 4 años los vuelve a prorrogar y los prorroga siempre que haga falta.
En contraposición al ejemplo gallego, claro, es que en Galicia hay un presidente que han elegido los gallegos. En España tenemos un presidente que no han elegido los ciudadanos. La realidad es que el presidente Sánchez no ha ganado las elecciones. El presidente Sánchez ha salido investido presidente con el apoyo de los grupos parlamentarios más extremos, con los herederos de Bildu, con los que acaban de dar un golpe de Estado. Entonces, ante eso, claro, es legítimo, es legal, pero claro, el gobierno tiene una posición realmente débil ahí. Entonces, totalmente. De hecho, no hay más que darse una vueltecita por las redes sociales y ver cómo dicen que el presidente de España es Puigdemont, que Sánchez es el que vive en la Moncloa, pero nada más, bueno, y el que usa el Falcon, que parece que no. Es la primera vez en la historia que gobierna un partido que no ha ganado las elecciones. Sí, Yo creo sí. que eso no podemos olvidarlo, ¿no? No deberíamos olvidarlo, pero ahí está. Y en los resultados que se obtienen en cada elección autonómica que se celebra, pues van por el mismo camino, ¿no? Al final, en todo este tiempo vemos, y en el término de las elecciones gallegas ha sido muy claro, las han querido plantear como unas elecciones de ámbito nacional, de refrendo al presidente Sánchez, y lo que se han llevado es un batacazo monumental, ¿no? Nos acusaban en ese discurso de, bueno, es que las posiciones del Partido Popular son excesivamente centralistas, de una España muy reducida, de una España... Pues hombre, hemos ido a la España periférica, se han pronunciado los gallegos y desde luego no han refrendado al gobierno Sánchez, todo lo contrario, ¿no? Pues sí, pero todo lo contrario, vaya palo que les ha pegado al Partido Socialista. El batacazo es mayúsculo, ¿no? Entonces ahí Sí, donde lo que se ve es que Sánchez, por donde pisa no crece la hierba, y el Partido Socialista desde luego está quedando, un partido histórico como el Partido Socialista, a un nivel un poco... Pues desgraciadamente, porque eso no es bueno. Total, es preocupante hasta no para... es bueno para el Partido Socialista. Le va a costar recuperar en términos de Claro. credibilidad ser un partido de gobierno, ¿no? Porque al final la gente, los electores ven que los proyectos de Sánchez nos abocan a una locura que no tiene fin. Entonces la gente, lógicamente, por ejemplo en Galicia apuesta por la estabilidad, por la gobernabilidad, por la gestión y no por experimentos de la mano de nacionalistas extremistas y excluyentes, ¿no? Vamos a recordar los resultados que los tienen en pantalla, los resultados en Galicia, donde el Partido Popular ha obtenido 40 diputados, de los 38 que conforman la mayoría absoluta, 25 ha tenido el bloque nacionalista gallego, el Partido Socialista se ha quedado con 9, y luego, bueno, este señor de Orense, el de Democracia de Orense, que ha sacado 1. Y esto es lo que conforma el Congreso del el Parlamento gallego. Bueno, refleja una mayoría clara del Partido Popular. Evidentemente. Refleja un descalabro del Partido Socialista y refleja que allí donde el PSOE pierde electores, los ganan las fuerzas nacionalistas más extremas que tenemos en España, ¿no? Sí, Al claro. final es un problema para todos, ¿no? Sánchez ha planteado siempre que esto va de muros, esto va de crear divisiones, va de crear dos bandos, y o estás con Sánchez o estás contra Sánchez, y la mayoría de los españoles demuestran que están en contra del proyecto totalitario de Sánchez. Es verdad que solo hay un partido político ahora que tiene la capacidad y la voluntad de frenar ese proyecto de Sánchez, ¿no? Es el Partido Popular. Pero aunque solo hay un partido, no estamos solos, porque yo estoy convencido que tenemos la mayoría de los ciudadanos de nuestro lado, ¿no? Y por supuesto. cada vez que tienen ocasión de acudir a las urnas, pues así lo demuestran, ¿no? Desde que el señor Feijóo está en el gobierno de presidente del Partido Popular, cada convocatoria electoral es así, ¿no? El señor Feijóo ha recuperado 7 autonomías para el Partido Popular, mientras Sánchez, desde que está al frente del Partido Socialista, ha perdido 7 autonomías, ¿no? Este es un juego de suma cero, ¿no? Lo que pierde por un lado está claro. Se gana en el otro. Entonces, al final sería importante que el PSOE volviera a la senda de la constitucionalidad, de la normalidad, de la democracia, y dejara de ser la muleta de partidos independentistas que al final no llevan a ningún lado, ¿no? Ya, pero no puede porque le supondría el tener que salir de su zona de confort, o sea, ser Moncloa, y el Falcon, y no está dispuesto. Hay que salir de la Sánchezcera, ¿no? Al final, efectivamente. No parece fácil para él, porque le supone abandonar el Falcon y no sabemos si está dispuesto o no, pero hombre, cualquier responsable político debe de tener cierta, en fin, saber que hay cosas que están por encima de lo que uno le interesa, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa asignatura él no la estudió, se la saltó directamente.
En fin, hay una pregunta que yo hacía, bueno, vamos a concluir con el tema de las elecciones, felicitar al Partido Popular, porque la verdad es que ha sido muy, muy importante este logro. Aunque han perdido 2 escaños, que esto sorprende, esta es la dichosa ley de que un día hay que venir y contarla, pero de una forma facilita, porque no es fácil de entender. Ha tenido prácticamente los mismos votos que hace 4 años tuvo el señor Feijóo, sin embargo 2 escaños menos, y yo soy consciente que es por el reparto que se hace por la ley de ONS, pero no es justo. Bueno, efectivamente, al subir la participación, y la ley de ONS es un sistema de cocientes, el número de divisor te da lo que te da, ¿no? Entonces, bueno pues son las normas, ¿no? Al final, sí, son las normas, pero la mayoría de los ciudadanos no las entendemos. Desde luego el sistema es mejorable. Yo parto de la base que creo que habría que en algún momento detenernos a pensar y valorar que alguna reforma del sistema electoral en España conviene. Y conviene de manera seria. Y conviene en los principales partidos. Pero la realidad en España es que no parece que el clima político propicie que se puedan llegar a esos acuerdos. Pues hablaremos un día de la ley de ONS, de por qué con menos votos tienes más escaños, porque solo es tu circunscripción. Todo eso tenemos que hablarlo para poderlo entender bien los ciudadanos, que no es fácil, ¿eh? Tema interesantísimo. Hombre, y difícil, ¿eh? Y que está en la calle. Claro que está en la calle, la gente no entiende y dice, ¿por qué no vamos a una segunda vuelta, por ejemplo? Por ejemplo. Claro, como todos, claro. Aclararía mucho el panorama, pues sí, nos queda muy poquito tiempo, pero el suficiente para explicar por qué hay autonomías como la gallega, o como la autonomía vasca, o como la catalana, incluso la andaluza, que pueden adelantar las elecciones. El resto de autonomías no pueden. Las pueden adelantar, pero luego tienen que ir a las elecciones cuando les tocaban, no dentro de 4 años. Por ejemplo, Galicia adelantó las elecciones y vuelve dentro de 4 años en estas fechas. Madrid adelantó las elecciones, pero a los 2 años tuvo que volver a ir. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, porque en España, en el inicio del periodo constitucional del 78, la Constitución recogía que había una serie de comunidades históricas que alcanzaron la autonomía por vía de un artículo de la Constitución que es distinto al que las autonomías comunes, vamos a llamarlas así, alcanzaron su grado de autonomía. Eso permitía el pleno reconocimiento a que pudieran convocar elecciones cuando consideraran sin atenerse al régimen común. Las autonomías que no estaban englobadas en las históricas han reformado su estatuto para poder hacerlo, algunas de ellas, por ejemplo Valencia, por ejemplo Castilla y León, y ahora también se han salido de ese circuito, de ese recorrido que tienen las demás, que tenemos del común, y en Madrid no lo hemos hecho, ¿no? Pero se puede abordar la reforma del estatuto e intentar que nosotros también podamos ir de manera independiente al resto de elecciones, ¿no? Sí, pues si no, esto es discriminatorio. Bueno, al final es la norma. Bueno, pues la norma es discriminatoria. Y tenemos que ser respetuosos y rigurosos con la norma si queremos que los demás lo sean. Sin duda, pero tenemos que pensar en los ciudadanos. Total. Los ciudadanos igual no lo vemos tan claro, que la norma, pues habrá que cambiar la norma. Pero ahí lo que requiere también es el apoyo del Partido Socialista para poder hacerlo, ¿no? La reforma del Estatuto requiere 2/3 de la Asamblea de Madrid, claro. Pues no está fácil. No son tiempos fáciles para acuerdos de ese tipo, ¿no? Con este Partido Socialista. No son fáciles ni en esto ni en casi nada. Pero en fin, también la presidenta de la comunidad le gustaría poner un tope en el número de diputados como hay en el Congreso, por ejemplo, y el Partido Socialista no quiere. Bueno, lo hemos llevado en el programa, de hecho... Lo sé, pero no quieren. Eso, más que reducir diputados, tiene que ver con que no se pueda subir eternamente, ¿no? Si en el Congreso, he dicho... Sí, me refería a eso. Exacto. O sea, tiene que haber un techo. Si en el Congreso 350 diputados pueden representar 47 millones de españoles, pues en la Comunidad de Madrid algún límite debemos encontrar. Deberíamos ¿no? de tener, sin duda. Sin duda. Pues esperemos que en el próximo programa tengamos más información sobre esto, porque es que el de hoy ya hemos terminado, hemos llegado al final del programa, no tenemos tiempo para más. Pues muchas gracias, Mabel. Solo encantado, para darles y cuando las gracias. quieras volver a estar contigo. Sí, tenemos que hablar lo de la ley de ONS y el reparto este. Oye, que pues esto me ofrezco, encantado. Esto es muy complicado para el común de los mortales. Gracias de nuevo a Francisco Galeote, que ya les he dicho que es diputado del Grupo Popular y secretario primero de la mesa de la Asamblea de Madrid. Ahora ya no me queda tiempo más que para despedirme de ustedes, de darles las gracias, de decirles que por favor que estén ahí, que si ustedes no están, esto que hacemos aquí no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.